pero quería empezar con una pregunta para que todos pensemos. Está por ahí la pregunta, pero se las hago yo. ¿De qué cosa, de qué temas, ¿sí?, podés hablar con facilidad por 1 hora sin mayor esfuerzo? A ver si está ahí para que todos la lean mejor. ¿Sí? Sí, yo tengo. Bien. ¿De qué tema podés hablar 1 hora sin demasiado esfuerzo? Y quiero que pensemos en esto, cada uno que piensa para sí. ¿No? ¿Cuáles son los temas que nos surgen naturalmente, que podemos hablar con cualquiera y podemos pasar horas hablando y no tenemos esfuerzo en hablar porque nos gusta hablar de eso y es lo que sale siempre de nuestra boca y estamos en esas conversaciones continuamente? ¿De qué temas? Yo creo que esta pregunta, me la hago primeramente a mí, pero es para todos, es una pregunta que a todos nos debería hacer reflexionar, porque la Biblia nos habla de qué, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pensar en esto y recuerden esta pregunta para hacérsela a uno seguido. ¿Cuáles son los temas de los que hablo generalmente? ¿Cuáles son los temas que puedo hablar con facilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los temas que manejo? Porque eso nos habla directamente de cuáles son los temas que nos importan, los temas que atesoramos, las cosas de las que sabemos, de las que aprendemos, que nos importan. ¿Sí? Esta pregunta es muy importante para que nos hagamos y quiero que hoy cada uno la esté haciendo en su cabeza. No pensando en el otro, sino en cada uno. Y muchas veces, y esta charla surge un poco también de pensar y de ver y de notar en mí y en otros, de que muchas veces nuestros temas de conversación, ¿sí?, y los temas que manejamos generalmente son muchas veces triviales, ¿sí? Somos capos para hablar de cómo perdió Nacional ayer contra Danubio, ¿no? ¿Cómo se ríen varios? Yo los conozco. ¿No? Y sabemos perfectamente quién metió los goles y bueno, cómo va a ser Nacional para repuntar. Y sabemos también de a ver cuáles son los desafíos de Diego Aguirre para levantar ahí a Peñarol en Libertadores. También sabemos de que ¿no?, algunos saltan con el fútbol. Yo puedo ponerme a hablar también de política, ¿no? De cuál es el nuevo, qué pasó con Orsi en esto, o qué hizo Alviso acá en la Intendencia con esto, o incluso hasta a veces sabemos todo del otro lado del charco, ¿no? Que ahora está Dante Gebel que quiere ser candidato a presidente, y podemos salir con 10 millones de temas que manejamos muy bien. ¿Viste? Yo por y lo digo principalmente porque uno también, no vengo acá a dar cátedra, justamente, uno, al menos yo enseño de las cosas que me pasan a mí, pienso en mí, reflexiono en mí y miro también en otros, para que todos juntos crezcamos. Esa es la idea, creo yo, de poder crecer. ¿No? O si no, también están siempre ahí aquellos que les gustan las teorías conspirativas, ¿no? Y se saben todo, y siempre su tema, siempre a cualquier cosa que hablas, le va a buscar una vuelta más. ¿No? Entonces saben de que no, que en verdad, el otro día me pasaba, ¿no?, con lo de la luna, cuando yo hablaba de Artemis, no, pero en verdad el hombre no fue a la luna, o sí, no, pero en verdad lo que está pasando ahora es que Trump y Israel está pasando, ¿no? Y somos unos capos en no sé qué video miramos en YouTube, que aprendimos un montón de cosas y que ahora repetimos y es lo que nos encanta porque ahora sabemos algo de esto y podemos, ¿no? ¿Soy el único que ha visto esto? ¿No? Y así, lamentablemente, nosotros estamos llenos de muchas veces de captar conocimiento y cazamos cosas y nos llenamos de eso y sabemos de eso y repetimos eso y estamos continuamente en temas triviales. Y yo ponía y quería que específicamente pensemos en esto. Bueno, no importa. Expertos, yo ponía expertos en los triviales, expertos en lo trivial, expertos en lo trivial, ignorantes en lo eterno. ¿Sí? Y lamentablemente, si nos ponemos a examinar en serio, más allá de la imagen de cristiano que nosotros tenemos, muchas veces nos encontramos así, que somos expertos en un montón de cosas que nos sirven para mucho, que son de esta tierra, y a veces son temas totalmente secundarios, pasajeros, que no tienen mayor relevancia, y somos expertos,
Sabemos perfectamente la alineación de Nacional, sabemos perfectamente qué es lo próximo que está pasando en la política, sabemos perfectamente todos un montón de temas, y podría seguir con otros temas, ¿no? Pero sobre lo eterno, lo que permanece para siempre, lo que realmente importa, lo que una y otra vez nos estimulamos a decir, che, esto es lo que importa, esto es lo que vale la pena, en eso, bueno, está eso, sí, es verdad, no sé mucho, pero bueno, está, yo tengo fe que... ¿No? Y a veces eso revela de que a veces no es por falta de capacidad, no es por falta de tiempo, ¿sí? Sino es por falta realmente de sed de Dios, de hambre de Dios, para conocerlo más, para crecer más, para capacitarnos más, para dedicar lo mejor de nosotros para Él. La Biblia ya nos advierte de esto. Pablo, cuando le habla tanto a Timoteo y Tito, habla un poco de estas cosas, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto se le estaba hablando a Timoteo, pero nos habla a nosotros también. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la conoce, que la estudia, que la medita, que la usa, ¿sí? Mas evita, ¿sí? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Sí? Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más. Evita temas que no convienen, evita que siempre los temas sean cosas que te lleven más a la impiedad y no ejercitarte en la impiedad, como también Pablo exhorta a Timoteo, ejercitarte y esforzarse en realmente ser obrero aprobado, en usar bien la palabra de verdad. Para usarla bien hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que manejarla. ¿No? Le dice el mismo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. En estas cosas quiero que seas monótono. En estas cosas quiero que te esfuerces, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles, ¿no? Valen la pena a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿No? Muchos incluso se jactan de conocer de la Biblia, de saber de la Biblia y todo, pero su única utilidad, lo que vemos también es cuestiones necias, ¿no? Y a veces su deseo de conocer de la Biblia, conocer algo más, es para poder discutir mejor de algún tema, ¿sí? A ver si realmente, no sé, hay tantas discusiones en el mundo teológico, ¿no? Y parece que a veces es como el deseo de contender todo el tiempo, de ver quién gana esta discusión, de quiero saber esto solamente para pelear. Disputas necias, ¿no? Y la Biblia nos llama una y otra vez, no pierdas el tiempo en eso. Sí, busca conocimiento, busca conocer más la palabra para que realmente sea útil para buenas obras, no para cuestiones necias. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, porque ¿qué pasa? Esto es lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, saliendo del mundo cristiano, vamos a nuestra realidad de trabajo, ¿y en qué pasa la gente más tiempo hablando? ¿No? En el chismerío, o en fútbol, o en política, o en qué pasó en esto, y eso es lo que nos atrapa, lo que nos mueve, son los temas que son más candentes, ¿sí? Y la Biblia nos llama una y otra vez a esto, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, no se amolden a este mundo, a cómo funciona este mundo, cuyos temas son todos palabras necias, disputas, contiendas, chismerío, temas que no se llevan para nada, discusiones que son eternas y que no aportan nada. Sino transformaos, ese es nuestro deber, transformarnos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ¿no? Eso es lo que estamos llamados a hacer ahora como cristianos, a no ser iguales a este mundo en la manera de pensar, de hablar, en los temas de nuestras conversaciones, sino ahora a renovarnos por medio de nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Y esa renovación de nuestra mente, ¿a través de qué es? De la palabra, de conocer la palabra, de estar llenos de ella. El pasaje, mirá, primero antes, de Filipenses, ¿no? Pablo cuando ora por los filipenses dice, le pido a Dios, esto en NTV lo ponía, que creo que está un poco más claro, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, ¿sí? ¿Un conocimiento de qué? De Dios, de su palabra, de las cosas que son útiles, no para contender. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Quiero que realmente, en otras palabras está diciendo, quiero que sean expertos en lo eterno.
No, y no en lo trivial, no en lo pasajero, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y este es el llamado para nosotros también. La oración de Pablo para los filipenses es lo que deberíamos orar por nosotros mismos, de que realmente nuestro amor que surge, que es la base de todo, porque sin amor el conocimiento no sirve para nada. Lo vemos perfectamente en los fariseos y lo vemos muchas veces en los ejemplos que estoy poniendo, ¿no? A veces la contienda es puro conocimiento, pero no hay amor. Pero muchas veces hay un amor flácido, pero que no tiene sustento y base en el conocimiento, en conocer la palabra, en crecer en ella. Y entonces solo un amor de palabras que no tiene mucho sentido y que se cae con cualquier emoción contraria. Por eso, acá me gusta este pasaje, lo que realmente importa. Dedíquense a lo que realmente importa, dejen, y por eso es la existencia de Pablo, dejen de hablar cosas que no sirven para nada, dedíquense y esfuércense y pongan su empeño en las cosas que valen la pena. Y yo hacía esta pregunta, pensaba en esto, ¿no? Para que todos lo pensemos también. Todo esto es para llevar preguntas para nosotros, cada uno. ¿Cuántas horas de esta semana invertiste en cosas que en 100 años no van a importar? Acá está Pablo hablando, ¿no?, de lo que realmente importa. Ahora nosotros tenemos que mirar a ver si nuestra vida está caminando en lo que realmente importa. ¿Cuántas cosas de esta semana, mirá tu semana, hoy, esta semana, no la de hace 200 años, esta semana. ¿Cuánto tiempo en esta semana, si pudiéramos sacar los cálculos de nuestras horas, más allá de nuestras responsabilidades diarias, cuánto tiempo invertiste en cosas que en 100 años van a importar? Porque en 100 años el trabajo que hoy es tan importante no va a importar. Capaz que tus hijos quizás puedan seguir con algo de eso o no, porque sabemos que muchas veces las cosas no duran mucho tiempo y a veces después es más un problema para los hijos que una ayuda. ¿No? El problema tan grande que tenés hoy en 100 años, ¿qué va a pasar? Incluso tu vida, nuestra vida, que nosotros la tenemos tan propia, tan nuestra, que es todo lo que tenemos, lo que somos, sabemos muy bien de que en 100 años quizás habrá un recuerdo y alguien nos recuerde de vez en cuando. Y eso es lo duro de la muerte, cuando la vemos a nuestro alrededor, que vemos de que después se acuerdan, de que las personas que murieron se acuerdan capaz que de vez en cuando las personas más cercanas y no mucho más. Y por esas cosas dedicamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo, pero para lo que realmente importa, para lo eterno, para lo que trasciende, para ganar almas, para bendecir a otros, para edificar a otros, para estudiar su palabra, conocer más al Dios con el que vamos a vivir la eternidad, para invertir realmente en lo eterno. ¿Cuánto tiempo esta semana invertimos? Es para pensar cada uno. No tiene sentido que yo venga acá a hablar un discurso y esto me lo pregunto yo y es para cada uno preguntarnos, examinarnos y cambiar. Porque aburre ya y hastía el venir, escuchar una charla, me voy, que no cambia nada, comemos, disfrutamos todos juntos del almuerzo y no cambia nada. Por eso, si estas cosas no nos llevan a nosotros pensar y cambiar, examinarnos nosotros y cambiar. Mirad pues, Efesios 5, es un capítulo para leerlo todo. Mirad pues con diligencia, ¿no? Con esfuerzo, con dedicación. Por eso es, mirad cómo andéis, mirad cómo anduviste esta semana. No pienses en lo que hacías hace 5 años. No, esta semana es tu presente, es tu... Mirad cómo andéis y mirad cómo vas a seguir andando esta semana. No como necios que creen que el tiempo no pasa nunca, como que la vida va a ser eterna, esta vida pasajera. No como necios, no sean tan nabos de creer, porque ya, si no lo sabemos por nosotros, lo vemos todo a nuestro alrededor. La muerte está día a día. En la casa de mis padres estamos enfrente a un velatorio, ¿no? Y 2 por 3 siempre hay alguien, ¿no? Y cada vez que ves siempre te hace recordar de que esto, lo que creemos que es tan importante y se vuela. No como necios, no hablando de temas necios, no en las discusiones necias, no en cosas que no sirven, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, ¿no? Redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo de lo inútil, rescatando el tiempo de las cosas que naturalmente se nos van
para cosas que no sirven. Rescatándolo para realmente vivir para las cosas que valen la pena, que trascienden, que son útiles para esta vida y para la venidera. Porque no hablamos solamente de la vida venidera. Porque la vida venidera que Jesús nos promete, la vida eterna, es la vida que empieza hoy. Es la vida eterna de Cristo empieza ahora, la vida abundante. Por más que en esta vida terrenal todavía no es el gozo pleno del cielo, que vamos a vivir sin dolor, sin sufrimiento, realmente conociendo a Dios en su magnitud, en su plenitud, pero sí nos llama a vivir una vida abundante ahora, a empezar a conocerlo desde ahora, a disfrutarlo desde ahora y a caminar con Él desde ahora. La vida abundante que Jesús nos promete empieza ahora. Por supuesto, en un mundo terrenal, en un mundo lleno de pecado, de sufrimiento y de dolor. Las promesas más grandes del Señor son en aquel día donde no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, y disfrutaremos por siempre con los redimidos del Señor. Pero sí aprovechar bien el tiempo ahora, porque los días son malos. Pero el pasaje sigue hablando, Efesios 5, sigue diciéndonos, y nos dice la clave para mí, lo más importante, porque para entender esto, ¿cómo puedo yo aprovechar bien el tiempo? ¿Cómo realmente puedo vivir sabiamente? Y la respuesta la da el mismo Pablo un poco más adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿sí? No. Sino, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, no con palabras necias y discusiones, sino con salmos, con la palabra de Dios que mora en ustedes. ¿Sí? Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reflejo, esas cosas son el reflejo justamente de una vida que está llena del Espíritu. Una vida que no está vacía de contenido, ¿sí? Y que entonces siempre está agarrando los temas que va salpicando por ahí, o cuando uno está vacío espiritualmente se llena con cualquier cosa que anda por ahí. Cuando uno está lleno del Espíritu, lo que surge de una persona llena del Espíritu son estas cosas. Sus conversaciones son en la palabra de Dios, son conversaciones edificantes, ¿sí? Hablan salmos, como dice. No porque todo el día tenga que estar hablando, recitando un salmo, sino porque sus conversaciones son edificantes. Y se basan en una persona que se está nutriendo de la palabra de Dios, ¿sí? Adora a Dios en su corazón, es una persona grata que está todo el tiempo dando gracias a Dios por lo que ve a su alrededor, por ver la mano de Dios a su alrededor. Por eso todo cambia cuando estamos llenos. Y ese es el gran problema. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos llenándonos del Espíritu, que es un mandato y es un continuo crecimiento, ¿no? Andad en el Espíritu continuo, ¿sí? O si estamos dejando nuestra mente vacía para que se llene con cualquier cosa que termina en conocimientos necios, discusiones necias, charlas necias, tiempo necio. Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia, no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. ¿Se acuerdan de aquel hombre que fue expulsado a un demonio que sale de la casa, ¿sí? Y el demonio se va? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. ¿Quiere decir? Toda barridita, vacía. ¿No? No hay nada. No sacó lo malo, pero nunca lo llenó de lo bueno. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces va y toma ese uno, que antes era uno, ahora va, toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto es tal cual lo que nos pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros solamente, como parece que queremos hacer una limpieza de nuestro viejo hombre, pero si no estamos siendo llenados continuamente de las cosas que importan, ocupados nuestro tiempo en lo que importa, en conocer más al Señor, en servirle, en buscar su reino, en crecer en su reino, lo normal que empieza a pasar a nosotros es, estamos desocupados, ociosos, vacíos espiritualmente, y el último estado termina siendo peor que el primero. ¿Y pasa o no pasa eso? ¿No? Cuando uno vas a ver una persona que tiene un conflicto o algo, que está mirando mucho a lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana, suele ser una persona que no está ocupado en las cosas que tiene que ocuparse.
Porque cuando uno está ocupado, no está mirando el problemita aquel o haciéndose la víctima con aquel o mirando, no, porque estoy ocupado en lo que importa, en lo eterno. Cuando estoy lleno del Espíritu, no estoy dejando lugar a cualquier cosa. Y esto lo vemos claramente en los discípulos. No sé si se han puesto a pensar alguna vez. En la transformación de estos hombres. Yo ponía la transformación de los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan, no, de muchas historias en los evangelios? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, Jesús, ¿no?, a los discípulos, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? ¿No? Jesús les estuvo escuchando ahí discutiendo y les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo? ¿No? Conversaciones necias, discusiones necias. Y los discípulos, ¿no?, estos hombres que vemos tan santos, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿No? Unos genios. Estaban viendo a ver quién. Bueno, después cuando se muera Jesús, a ver si yo... ¿No? Discusiones necias. Justamente de gente que estaba, por más que caminaban con Jesús, no estaban todavía llenándose realmente del Espíritu de Jesús. Lo vemos después. Entonces Jacobo y Juan, ¿sí? No estamos hablando de uno, estamos hablando de Jacobo y Juan que estaban caminando con Jesús y que Jesús estaba trabajando en ellos profundamente. Hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿no? Queremos que nos hagas. Imagínate tener la posibilidad de estar con Jesús y pedirle una cosa, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, Él les dijo, ¿qué quieren? ¿No? ¿Qué quieren que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué espirituales los hermanos. Humildemente hablando. ¿No? ¿Qué vemos acá? Lo propio del ser humano, la propia carne nuestra, que nos lleva a siempre buscar el poder, el ser parte, ser alguien, ser aplaudidos, ser conocidos, ser respetados. Y sigue este pasaje, ¿no? Él le dice, Jesús sigue trabajando en ellos, el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor. Así funcionan las cosas en mi reino. En este mundo funciona al revés, pero no se tienen que conformar a este mundo. En mi mundo, en mi reino, las cosas funcionan al revés. El que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, tiene que lavar los pies. Y sigue esto, si me permite. Entonces, esto ya, estamos hablando de que estos hombres estaban con Jesús. Bueno, todavía no sabían, no entendían mucho sobre Jesús, pero ahora ya habían, en Hechos 1, ya habían visto a este hombre resucitar, a Jesús resucitar. No, habían visto el poder de la resurrección, habían visto a Jesús, lo más glorioso de todo. Habían visto a Jesús cara a cara resucitado, glorificado. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No? Ellos seguían pensando en modo humano, ¿no? Ahora estaban viendo a ver si, bueno, como estaban siendo oprimidos por los romanos, ahora Israel va a recuperar el reino ahora en este tiempo. ¿No? Incluso viendo la resurrección. Pero en Hechos 2 cambia todo. En Hechos 2 hay un cambio, un antes y un después, que Jesús se lo prometió en este capítulo. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Sí, cuando ellos realmente fueron llenos por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendió a ellos y realmente no solo habían visto, ahora seguían a Jesús resucitado, al Dios mismo, sino que el Espíritu Santo ahora moraba en ellos, llenos del Espíritu Santo, estos hombres nunca más fueron los mismos. Nunca más fueron los mismos. Ves toda la historia de Hechos y ves a Pedro, a Juan y a Jacobo y ves, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿No? Yo ponía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la nueva realidad, ¿sí? Ya no dependiente de Jesús, sino que ahora mismo todo lo que les había enseñado Jesús ahora tenía sentido y ahora el Espíritu Santo morando en ellos, llenos del Espíritu Santo, ellos ahora estaban transformando y trastornando el mundo, ¿sí? Perseveraban en la doctrina, perseveraban en el estudio. Todos los que estaban ahí en la doctrina de los apóstoles, los mismos discípulos ahora son los que eran los que impartían la enseñanza de lo que Jesús había enseñado y de la revelación de las Escrituras que ahora lo entendían con los lentes de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, ni que hablar, ¿no?, de Pedro predicando en Hechos 2. Y vos decís, este mismo Pedro es el Pedro que veíamos en los evangelios. Pedro predicando y la gente convirtiéndose.
Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos hombres ahora llenos del Espíritu eran valientes para predicar el Evangelio y enfrentarse a los poderes más grandes del tiempo, de aquella época. No tenían problema de contra quién levantarse y no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. ¿Ven la diferencia de hombres llenos del Espíritu? La gran diferencia de hombres realmente marcados por el Espíritu. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos mismos que no podían creer que Jesús iba a sufrir, ¿cómo te va a pasar algo así, maestro? Estos que lo que más querían era el poder y el ser los primeros, ahora ellos mismos se gozaban ellos de haber sufrido por causa de Cristo, de haber sido vituperados, burlados y maltratados por causa de su maestro. ¿Ven el cambio? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la transformación de vida cuando realmente son llenas del Espíritu. En aquellos días, acá ya nos metemos en Hechos capítulo 6, ¿no? Incluso ante los desafíos que se les afrontaban, que ahora necesitaban cubrir las necesidades de las viudas, que tenían que ser atendidas, ¿sí? Físicamente, materialmente, ¿sí? Con comida y con sustento, porque eran mujeres que en aquella época eran totalmente abandonadas por la sociedad. El marido era el que traía sustento y ellas, fallecía el marido y no tenían manera de sustentarse, ¿sí? ¿Cuál era? Entonces, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Cuál era lo más importante para ellos? ¿Cómo ellos eran llenados? ¿Dónde perseveraban ellos? ¿En qué? En la palabra de Dios. Era lo más importante en sus vidas. Para servir a las mesas, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así podemos repartir las tareas y cumplir nuestra misión por completo, tanto en lo espiritual como en lo material. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nunca descuidaron la oración y el ministerio de la palabra, porque eso era la clave de sus vidas ahora. Porque estaban llenos del Espíritu y sabían que esa era la base de una iglesia que crecía, que trastornaba el mundo. Y sigue siendo eso hoy así. Pero la realidad que nosotros tenemos hoy, y es por eso lo que les quiero llevar a pensar, ¿no? Es esta de Oseas que se sigue repitiendo cada vez más. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocemos de todas las cosas, somos expertos en todo, pero no estamos llenos, esa llenura que realmente importa, que es la del Espíritu en nosotros, que ahora nos lleva a ser llenos realmente. Y llenarnos del Espíritu, como vemos, es llenarnos de su palabra. Es pasar tiempo en oración, es conocer más a nuestro Dios. Pero sin duda, y podemos hablar muchas cosas de cómo ser llenos y de cómo realmente estar ocupados en lo eterno. Pero me gustaría centrarnos específicamente en esto, en su palabra, en conocer más su palabra, en conocerle a Él. Y uno de los grandes problemas que lo vemos hoy en multitudes es que el pueblo perece, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y muchos hoy son manipulados, sufren horrores por falta de conocimiento, por iglesias donde se manipula la verdad y como no se conoce la verdad se hace lo que se quiere con la verdad. Incluso el mundo occidental ha perecido por falta de conocimiento de la verdad, porque los que tenían la verdad, los que marcaron la verdad, eran aquellos, los poderosos, la iglesia católica romana que conquistó, ¿sí? y que hacían lo que querían y deshacían, porque solo ellos podían conocer la verdad. Así es nuestra historia de nuestro mundo. Pero hoy seguimos viendo lo mismo, aquellos que conocemos al Señor, vemos esta realidad y muchos de nosotros somos testigos de esto. De por no saber manejar la verdad, haber sido manipulados por gente que maneja la verdad como quiere. Por eso la Biblia nos llama una y otra vez a cualquiera, sin importar su condición, a conocer su palabra, a atesorar su palabra, a abrazar su palabra, porque eso es lo que nos hace verdaderamente libres, conocer al Señor y crecer en su verdad, es ser realmente sus discípulos.
El llamado para nosotros desde el Antiguo Testamento hasta ahora es el mismo, desde Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Hacemos eso hoy con la Biblia? ¿Ven la importancia que Dios una y otra vez muestra de conocer su palabra, de llevarla, de atesorarla? Miren los ejemplos que da, ¿no? Hasta atada acá y allá. Y repetirla a tus hijos y en todo el tiempo y cuando te levantes y cuando te despiertes. ¿Es esa nuestra realidad hoy? De cada uno. Esto no es para que vos me mires a mí ni que yo te mire a vos. Ni ustedes se miren ni piensen entre ustedes. Cada uno. ¿Cuánto conocemos de la Biblia? ¿Cuántos somos expertos en un montón de otras cosas? ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Y estos eran más nobles, aquellos, ¿no? Que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Escudriñando cada día las Escrituras, estudiando. Salmo 1, ¿se acuerdan? Seguro, la mayoría nos acordamos de memoria de este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita cuando le da la gana, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Bueno, ahí al revés. Ese es el justo, el que medita en su ley de día y de noche. Ese es el que realmente da fruto y permanece para siempre. Y la lluvia y la creciente del río, todo mantiene. Hay un árbol firme, sustentado en la verdad de la palabra. Yo pregunto esto. ¿De qué se trata Sofonías? ¿Y Oseas? ¿Osea? Cada uno para sí piense, no me tiene que... Cada uno para... ¿De qué se trata? ¿Conocemos los libros? Nosotros decimos, ¿no? Ayer lo hablábamos con los jóvenes. Nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, que acá Dios nos habla a todos. Y a veces decimos cosas que ni pensamos lo que estamos diciendo. Estamos realmente diciendo que el Dios de las galaxias y de todo el universo habla por medio de este libro. ¿Decimos eso o no? O sea, todo lo que el hombre debería saber y conocer y querer por desear, por saber cómo se debe vivir la vida, cómo funciona todo esto, es esto, si decimos eso. El tema es que nosotros decimos muchas veces muchas cosas que realmente no las creemos. Yo creo que somos una generación de cristianos ateos, ¿no? Que somos cristianos, pero en verdad vivimos como ateos. No creemos realmente que Dios habla por este libro. Decimos, repetimos a los niños, esto es la palabra de Dios, pero no creemos que acá, realmente en estas hojas, Dios habla por medio de ellas. Por eso sigo preguntando, ¿qué dice Ageo? ¿Qué dice Malaquías? Decimos que es la palabra de Dios, conocemos, por decir algunos libros, y pelearlos un poco con algunos que quizás son más desconocidos para muchos. Pero si decimos que ahí nosotros todo el tiempo, y incluso nos jactamos de que venimos a una iglesia bíblica, acá se enseña la verdad, pero una iglesia bíblica no es solo donde se enseña la verdad, sino donde sus miembros estudian y conocen la verdad. Eso, la Biblia no solo está delegada para el que enseña. No, nosotros a veces entendemos como esto, hay algunos que tienen don de enseñanza y de maestro y ellos son los que... No. O queremos volver a la iglesia católica, queremos volver a que solo sepan latín y le manejen los curas como ellos quieren. Esa es nuestra historia, la historia protestante, la historia de aquellos que se rebelaron contra el poder para mostrarle de que este libro, ¿sí? Murieron vidas por esto. William Tyndale
discutiendo contra los sacerdotes, diciéndole, voy a hacer hasta lo posible, hasta lo último de mi vida, voy a morir para que el que maneja el arado, el más ignorante, el que menos sepa, pueda saber más la Biblia que tú. O que el Papa, bueno. Es tremendo. Esa es nuestra historia. Pero nosotros a veces como que tienen que saber la Biblia los que la manejan, los que tienen que charlar. Tenemos que estudiar la Biblia para darle la clase acá. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Yo voy a poner libros del Nuevo Testamento también, no crean que... ¿Conocemos, manejamos los libros de la Biblia? Ese es el desafío hoy, y no te lo digo porque todos creo que somos deudores en conocer más la Biblia. No lo digo, por supuesto, Dios me libre de decirlo de alguna jactancia, porque sé y me reconozco el que más necesito. El que más necesito más conocer de su palabra. Pero estas cosas que me habla a mí, las comparto con ustedes. Porque ese tiene que ser el deseo, no podemos, y hago esto para que despertemos nosotros el deseo de que tenemos que ser cada uno conocedores más de la Biblia, en la medida que cada uno pueda, pero el deseo tiene que ser, hoy sé esto, quiero conocer más, hay mucho más por conocer, no me acostumbro y no me amoldo a llego y escucho el miércoles, y bueno, vamos a ver qué dice sobre jueces, y después vuelvo el miércoles que viene y sigo, sino yo mismo puedo seguir estudiando el libro de jueces, yo mismo tengo la capacidad de poder, en mi medida, en mis circunstancias, poder seguir creciendo y leyendo. Porque es lo que digo, muchas de las cosas que sabemos y que somos expertos demuestran que el problema no es falta de capacidad, sino falta de sed y de hambre de Dios, de las cosas de Dios. Sabemos de un montón de cosas, para eso tenemos capacidad. Pero para lo eterno, eso ya nos aburre un poco más. Por eso, el deseo es que salgamos acá con cada uno cosas prácticas, objetivos, que te pongas ahora, objetivo. De leer este libro, de estudiar. Voy a empezar con esto. Cada uno con sus metas, cada uno tiene conoce su vida, su tiempo, sus cosas. Pero quiero que cada uno, digamos, somos necesitados. No me puedo acostumbrar a este estilo de vida cristiano mediocre al que nos hemos acostumbrado, sino decir, hay mucho más por conocer. Mucho más por conocer. Y que te despierta ese deseo, esa necesidad de decir, ¿cómo que no sé qué dice Malaquías? ¿Cómo que no sé qué dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro? Sé algunos versículos aislados, pero no conozco la Biblia que se supone que es mi manual de vida, que es Dios mismo hablándonos. Y esto no pasa en otras religiones, esto es lo tremendo. Nosotros decimos y sabemos, y ayer lo veíamos con los jóvenes, de que esto es la verdad, de que este libro es la verdad más grande bajo el cielo. Pero no solo por sentimiento o emoción o porque lo digamos acá, ayer lo veíamos, si quieren podemos charlar con cualquiera. De que realmente este libro es la verdad, desde el Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, el documento histórico más confiable, veraz, sobrenatural, con un montón de promesas, de profecías cumplidas que rompen el cerebro. Claramente estamos ante un libro totalmente sobrenatural. Pero yo ayer les contaba, por ejemplo, de un chico, que es muy conocido, un TikTok, que creo que se les he mostrado alguna vez, musulmán, como una rama de los musulmanes que a los 12 años se saben el Corán de memoria y lo recitan de memoria. 12 años y se recitan el Corán de memoria. ¿Por qué? Porque entienden que ese libro es el libro sagrado. Ese libro es lo más importante que ellos tienen que saber. Si hay alguna cosa que se tienen que olvidar en una isla desierta, se pierden de todo, que se acuerden de eso. Porque entienden de verdad lo que es un libro sagrado. Esto es lo más importante. Nosotros nos llenamos la boca diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, lo más importante, nuestra brújula, todo, pero ¿cuánto conocemos de ella? Por eso insisto con esto, una iglesia sana, una iglesia bíblica realmente no es solo la que se predica la palabra de Dios, sino donde todos sus miembros realmente la estudian, la conocen y tienen también la libertad de poder escudriñar y compartir y ver, che, esto es así, esto es allá. Esto Hebreos nos sigue repitiendo a nosotros hoy, porque debiendo ya ser maestros, y lo siento yo, y sintámoslo todos como una exhortación, debiendo ser ya maestros. No quiero preguntar, porque no es mi idea puntualizar, pero cada uno, ¿cuántos años tengo yo de cristiano? ¿Hace cuánto vengo yo escuchando prédicas y mensajes y conozco y todo? ¿Hace cuánto? ¿No debiera ya
ser un maestro de estos temas, manejar estos libros, como manejo otros temas a los cuales considero menos importantes supuestamente. Después de tanto tiempo ya tienen que ser maestros. Tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de comida para bebé, no de alimento sólido, de una buena chuleta, un buen pedazo de asado, un buen guiso que vamos a comer hoy, no sé qué vamos a comer, pero algo polentoso. ¿Por qué? ¿Por qué comemos hoy algo polentoso? Porque somos grandes, ¿no? Y podemos comer a un bebé, no sé si tenemos un bebé por acá, pero no le vamos a dar algo polentoso porque necesita leche. Entonces nosotros, con tantos tiempos que tenemos muchas veces de cristianos, ya estamos para buenos guisos, para buen asado, para realmente compartir entre nosotros las riquezas de las profundidades de la Biblia. Desafiémonos a esto. Y este punto quiero ir, y estoy por terminar. Porque estoy seguro, no lean ahí, mírenme un segundo. Estoy seguro que muchos, mientras yo digo esto, les leo sus mentes y dicen, bueno, está Agustín, pero no a vos porque te gusta leer o a que usted tenés que, ¿no? Y siempre, generalmente, pasa en nuestras cabezas, la lectura es para algunos, ¿sí? O conocer más de la Biblia es para los que están en el liderazgo o que tienen que predicar o que, etcétera, etcétera. ¿Solo yo pienso eso, que ustedes piensen eso o no? ¿No? Es como, Agustín, vos también, yo qué sé, te gusta leer, fuiste a la universidad, entonces, bueno, tenés más facilidad para eso. Puede ser. Pero toda la vida, todo el cristianismo nos muestra de que eso es una, ¿cómo se dice? Una falacia. ¿Sí? De que ese argumento y esa excusa que nos hacemos y que muchas veces no estudiamos por eso, porque nosotros no estamos para estudiar mucho o leer mucho, porque eso es para algunos selectos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Porque de Pablo si quieren con Pablo podemos agarrar la excusa. Y sin duda aquellos como a Pablo, que Dios les dio más capacidad para poder desarrollar, claramente vemos en el Nuevo Testamento más cartas de Pablo y toda la capacidad que tenía Pablo para escribir y para desarrollar. Sin duda, Dios usa a cada uno según sus talentos, sin duda es así. Pero ninguno está exento de decir yo no puedo estudiar la Biblia porque yo no sé mucho o no tengo capacidades intelectuales. Si no, tenemos que decir que Dios es mentiroso. Si decimos eso, estamos diciendo que Dios se equivocó. Porque Dios estableció mismo que su pueblo le conozca y le siga por medio de su palabra. Entonces, si decimos eso, que no, es solo para algunos que la conocen y yo solamente estoy diciendo que Dios se equivocó. Lo vemos en estos pobres pescadores. Que la gente no podía creer cómo es esto, con el Espíritu, lleno del Espíritu, que habían estudiado las Escrituras, que habían crecido con Jesús, que habían conocido de Él ahora, lleno del Espíritu, compartían y predicaban de una manera que la gente se maravillaba porque sabía lo que era esta gente. Pero esto no es solo de los discípulos. Esto no es solo de los discípulos. Tenemos un montón de historias para ver. Ustedes se acuerdan, yo lo repito de vez en cuando, la historia de Marcelo de la Llave, de que fundó la iglesia donde Marcelo de la Llave predica, este hermano de Argentina. ¿Sí? Era analfabeto. Creció, empezó a leer, empezó a leer por la Biblia. Y hay muchos en la historia que empezaron a leer por la Biblia. Incluso el mayor impacto de la Reforma Protestante es justamente en un momento de la época de la historia que muchos eran analfabetos. La Reforma Protestante llevó a que la gente empiece a leer, porque antes la lectura de la Biblia era solo para los sacerdotes en latín. Pero cuando se levantaron estos hombres para decir de que realmente cualquiera, en su simplicidad, puede leer la palabra, porque la palabra es para todos y no solo para algunos, ahí la gente empezó a desear conocer lo que Dios tenía para ellos. Y por eso se empezaron a estimular a leer la Biblia. Y se empezaron a fundar escuelas y liceos. La reforma más grande que tuvo Escocia la hizo John Knox, que lo recordábamos alguna vez. Y la mayor reforma que tuvo fue educativa. Y hasta ahora hacen monumentos en las escuelas de John Knox porque ese hombre llevó a que la gente aprendiera a leer y a estudiar por medio de la palabra. Las universidades más grandes de Estados Unidos son consecuencia de la reforma. La Universidad de Harvard, tan prestigiosa, es consecuencia de hombres que entendieron la importancia del estudio
de la palabra y la importancia de desarrollar nuestras mentes para la gloria de Dios. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Y ponía, para no quedarnos solamente con ejemplos, sino Moody. ¿Cuántos conocemos a Moody? Moody fue uno de los mayores evangelistas de la historia del último tiempo. Nosotros capaz que conocemos más a Billy Graham. Billy Graham siempre citaba y decía, Moody fue predecesor a Billy Graham. Si en alguien Billy Graham se inspiró, fue Moody. ¿No? Él era de Estados Unidos, pero incluso predicó en Inglaterra a multitudes. Sabía la Biblia, conocía la Biblia y predicaba en la Biblia como pocos. Cientos de miles de personas iban a sus mensajes en campañas evangelísticas multitudinarias y miles se convertían al Evangelio. Este hombre vendía zapatos. No tuvo educación formal. Una familia humilde de Estados Unidos. ¿Cómo hace un hombre así, que un vendedor de zapatos común y corriente, para predicar a multitudes con el poder de la palabra de Dios, que la manejaba como nadie? ¿Tenemos excusa? ¿Tenemos excusa? Incluso fundó el Instituto Bíblico Moody, que influenció a generaciones al estudio de la palabra de Dios y a conocer la palabra de Dios. Un vendedor de zapatos de una familia humilde que no terminó la escuela. A ver si me permite mostrar a otro amigo, John Bunyan. ¿Se le suena este nombre? De un libro muy conocido que hemos mirado la película, El progreso del peregrino. Por mucho tiempo fue el segundo libro más leído de toda la historia, antes de la Biblia, por el segundo puesto, por mucho tiempo, ahora ya no. Pero fue un libro que marcó generaciones, se tradujo a más de 200 idiomas, uno de los libros más, por no decir de los más completos por fuera de la Biblia, tremendo, que marca un libro impregnado de Biblia. Spurgeon decía de John Bunyan, si pinchás a Bunyan, te sangra Biblia. Este hombre era un calderero, muy humilde, tienen que leer su historia. Calderero que reparaba ollas y sartenes y latas. Iba por ahí nómade yendo a reparar. Terminó en la cárcel por predicar el Evangelio. Estudió la Biblia y era su fuente de lectura. Y es tan impregnada la Biblia en él que todo lo que ves su libro y ves todo lo que predicó y habló y es Biblia pura y dura. En la cárcel, por eso en ese tiempo en la cárcel fue donde se empapó de la Biblia y escribió este libro que marcó generaciones. Y hasta ahora seguimos hablando de él y mirando su película y queremos mirarla de nuevo porque es una película que decís, acá está la vida cristiana resumida. Por eso quiero mostrar esto, porque no estamos hablando de grandes teólogos, grandes académicos, grandes estudiantes. No, gente común y del vulgo como Pedro y Juan. ¿Sí? Sin conocimiento, incluso sin haber terminado mucha educación, pero que realmente tenían sed y hambre de Dios. Eso es lo que hace la diferencia siempre. Por eso dejémonos de poner excusas. Dejémonos de poner excusas. Nosotros, cada uno, en nuestras capacidades podemos, y muchísimo más que ellos. Porque hoy en día tenemos la bendición, la ventaja de poder escuchar la Biblia. Si no la podemos leer, si no sabemos leer, incluso un analfabeto puede hoy escuchar la Biblia sin tener necesidad de leer. Si no entendés el contexto de un libro, decís, ¿qué está hablando acá? ¿De qué cosa? Podés recurrir a un montón de materiales que antes era para algunos pocos que podían comprar un librote así de entender el contexto de un libro. Ahora eso está al alcance de un clic, de 2 clics. Pero pasamos los clics y los slides y las cosas para scrollear Instagram y Facebook y pasar tiempo. Eso no lo digo desde la jactancia, lo digo desde el reconocimiento personal, para que nosotros como iglesia despertemos, no nos acostumbremos, no nos achanchemos a una vida espiritual mediocre, sino a crecer más en su palabra, a conocerla más. William Carey, también, este era zapatero, no era vendedor de zapatos, este era zapatero, conocía. También de una familia muy humilde, sin educación formal, pero es tremendo, incluso más este hombre. Fue misionero en la India, tradujo la Biblia no sé más de cuántos idiomas, un autodidacta tremendo, ¿sí? Sin mucho conocimiento propio, pero se dedicó a
leer la Biblia, conocer la Biblia y también aprender idiomas para poder llevar la Biblia a personas de idiomas poco conocidos para que puedan conocer la Biblia, porque sabía que la Biblia era todo. Ahí a esa persona yo le creo que la Biblia es todo. Y él decía siempre, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios, haz todo tu esfuerzo para realmente, y lo hizo con su vida. Por eso todo nos lleva a esto. ¿Querés ser un verdadero discípulo de Jesús? Todos decimos que sí, amén. ¿Qué nos dice la Biblia? Si permaneces en mis palabras, si vosotros, nos dice Jesús, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. ¿Querés ser un discípulo? ¿Querés ser libre, como dice después? ¿Y seréis verdaderamente libres? Es solamente permaneciendo en su palabra, llenándonos de su palabra, conociendo su palabra, manejando su palabra y dejando de perder el tiempo en cosas que no aprovechan. Y no conocer la palabra para llenar más de información, sino para que realmente seamos útiles, para buenas obras, para conocer más a nuestro Dios, para servir mejor a los otros, para realmente navegar y sumergirnos y profundizar en las riquezas del Señor. ¿Querés vencer la tentación y fortalecer el espíritu? Muchos a veces luchamos con tentaciones y cosas y fracasamos y caemos y decimos, ¿por qué siempre caigo en esto o en lo otro? Y muchas veces porque estamos débiles, no estamos fortalecidos en el espíritu, porque la Biblia nos dice claramente que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Querrá el joven guardar y purificar su camino? Conociendo su palabra. ¿Sí? Cuando su palabra mora en nosotros y nosotros mismos, con la palabra de Él en nuestra mente y no con 1000 imágenes en nuestra mente o 1000 cosas en nuestra cabeza, sino con su palabra, nos insiste y nos lleva a una vida santa. Jesús en el desierto, cuando es tentado, ¿con qué responde? Con su palabra. No es para unos pocos. Es fundamental una vida de oración y de servicio, pero tiene que estar cimentada en conocer la palabra. Y tenemos mucho por conocer. Mucho por saber más, por conocer, por manejarla, por escudriñarla, por meditarla, que sea nuestra delicia. Termino con esto. ¿Quieren ver un milagro? Hoy cantábamos, ¿no? Haz un milagro en mí. Como Zaqueo. Haz un milagro en mí. Y oramos. Y sin duda sabemos que Dios es el hacedor de milagros. Y sigue haciendo milagros. Siempre. Nunca dejó, nunca cambió Dios. No es diferente al Dios del Antiguo Testamento. ¿Pero quieren ver un milagro? ¿En serio? ¿En este momento? Mira tu Biblia. Mira tu Biblia, en serio. La Biblia en sí, por su composición, ya es un milagro, ¿no? Más de 60 autores en un periodo de tiempo gigantesco, sin conocerse entre ellos, con una conexión y un tema en profundidad, ¿no? La fuerza de la verdad de la Biblia, todo lo que hablábamos ayer con los que estuvieron ayer, ya lo saben, no lo voy a repetir. Pero incluso más de eso, más que eso, este libro es un milagro realmente. Creo que es de los milagros más grandes que podemos ver en nuestras vidas, en la historia. No hay milagro más grande que este. No solo por su composición, que es increíble. No solo por la cantidad de profecías que se cumplen, que vos decís, wow, increíble. Sino porque este libro es el libro más perseguido y buscado en toda la historia de la humanidad. Incluso las escrituras judías, antes de que Jesús apareciera en escena, ya habían sido perseguidas para eliminarlas. Pero después de Jesús, con el crecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, en los años 300 por ahí, la orden era quemar Biblias, exterminarlas por completo, encarcelar cristianos, pero quemarles este libro de porquería que le estaban lavando la cabeza y llevando a todo el mundo a realmente ser trastornado por estos hombres, estos pocos locos que estaban luchando contra un imperio, compartiendo la verdad de Dios. En la Edad Media también. O sea, si todo eso ya no había servido para intentar exterminar la Biblia, en la Edad Media unos pocos se quedaban con el control de la Biblia para que la gente no conociera la Biblia. Pero se siguieron levantando hombres y mujeres que dieron su vida en la hoguera, como Tyndale, como muchos otros, para mantener que la Biblia sea para cualquiera, para que todos la puedan conocer. Y fue tanta la insistencia de estos hombres y tanto el poder que Dios usó a través de estos hombres que logramos llegar a la reforma más tremenda del último tiempo, la reforma protestante que nos da
que nos trae a nosotros hoy la posibilidad de poder leer la Biblia en nuestro idioma, en español. Pero incluso siguió Voltaire, el famoso filósofo francés, muy conocido, que seguro muchos en el liceo hemos estudiado de él. Él decía: no se preocupen, muchachos, con el crecimiento del conocimiento, de la ciencia, del renacentismo. En 100 años ya la Biblia se van a olvidar, la gente se va a olvidar. La Biblia hasta ahora tenía sentido porque, bueno, fue toda una época de la humanidad donde había poco conocimiento. Pero ahora que estamos en el despertar del conocimiento, ahora la Biblia se va a apagar. No se preocupen, que en 100 años esto se olvida. En 100 años Voltaire estaba muerto. Y en la casa donde él vivía, las sociedades bíblicas británicas hicieron una imprenta para seguir imprimiendo Biblias. ¿No? Su palabra permanece para siempre, por más cualquier freno humano. Es el milagro más grande, tenerla en nuestro idioma, tenerla tan al alcance, tan fácil, en el celular, en la computadora. Es el milagro más grande. Por eso, si cuando quieras ver un milagro, acordate de la Biblia y busca en ella, porque en ella está la palabra profética más segura, la certeza, la verdad, la roca de nuestras vidas, la brújula. ¿Querés vivir santamente, en santidad? Viví conociendo su palabra, poniéndola en práctica. Lo poco que sepas, ponelo en práctica. Y entre esas cosas, poner en práctica es el deseo de buscar y conocerla más. Y termino, ya no molesto más, termino con esta frase, que se puede tomar para este tema y para muchos otros temas. No sé si la hemos citado una vez acá en esta iglesia, pero es una frase muy conocida. No es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Qué menchunche, ¿no? Que me treque ahí un juego de palabras. ¿Entienden lo que dice? Leemos de nuevo. No es tonto, no es ningún bobo, al revés, es muy inteligente, ¿no? No es tonto el que da lo que no puede guardar, lo que no puede quedarse, que da eso, para ganar lo que no puede perder. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no podemos guardar? Que por más que querramos hacer un montón de cosas y por más que el hombre incluso hace lo imposible para poder tener más tiempo, el tiempo se va. ¿No? No podemos guardar el tiempo vuela más que lo que querramos, mucho más rápido de lo que querramos. No podemos retener el tiempo, no podemos frenarlo, pero podemos ganar lo que no se puede perder. ¿Qué no se puede perder? Lo eterno. La salvación que se nos ha dado para que nos ocupemos en ella con temor y temblor. Lo eterno, tenemos mucho para crecer, porque esos son los tesoros, las que la Biblia nos llama y nos despierta a que hagamos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no lo corrompen. Dejemos de preocuparnos por cosas que en 100 años nadie le va a importar. Ocupémonos, diremos nuestra vida por aquello que vale la pena, por su palabra, y para que su palabra en nosotros influya en vidas salvadas, en vidas edificadas, en nuestro carácter transformado. Aprovecha tu tiempo para lo eterno. No seas tan tonto de querer retener el tiempo que se va y perder lo que permanece para siempre. ¿Sí? Sé inteligente, sé sabio, como nos llama la Biblia. Este tiempo pasajero, usarlo para lo eterno, para lo que permanece para siempre. Y que te lleves, y que pienses, y vamos a cerrar los ojos, que cada uno piense para sí, internamente, en lo personal, porque esto, si es solo un mensaje lindo, no sirve para nada. Sirve realmente cuando cada uno dice: Señor, me hablaste hoy, quiero cambiar, quiero conocerte más. Y sé, Señor, que estoy en falta contigo. Sé que tu palabra es inmensa para conocerla más, para incluso dedicar más tiempo en lo que estoy haciendo. Tengo mucho más por conocerte, Señor. Quiero empezar a disciplinarme en tu palabra, a aprovechar bien el tiempo en conocerte más, para fortalecer mi vida, pero no solo para ganar conocimiento, discutir o mostrar que sé algo, sino para ponerlo en práctica, para que realmente mi vida esté llena de tu espíritu y ser fortalecido, para bendecir a otros, para edificar a otros, para traer salvación a otros, para realmente ser sal y luz en este mundo como fuimos llamados a ser. Señor, te rogamos por esto, Señor. Te rogamos por esto. No permitas que nos adormezcamos, nos acostumbremos, nos achanchemos a tener un lindo mensaje, saber que estamos en una iglesia, que se predica la Biblia, sino cada uno tener ese peso, esa carga, esa responsabilidad de realmente yo quiero conocerte más, Señor.
Y que surja desde el amor y el deseo a ti, a buscarte, sabiendo de que tú, que eres el creador de todas las cosas, escribiste un libro. Tú mismo, Señor, con tu espíritu, diste aliento a cada una de estas páginas, que hoy las tenemos tan al alcance, tan a nuestra mano, pero que tantas veces olvidamos, postergamos o dejamos en segundo plano. Señor, realmente, hazlo en mí, Señor, hazlo en mí y en cada uno de mis hermanos. Que cada vez más dediquemos más tiempo a conocerte, a estudiar tu palabra, a compartirla con otros y que realmente, no solo de palabra, no solo de boca, no solo por cliché, sea nuestra brújula, nuestra guía y el todo de nuestra vida. Que sea así a nosotros, Señor. Que podamos disfrutar ahora un hermoso tiempo en comunión, compartiendo los alimentos, disfrutando la iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia. Y sin duda, Señor, de que hay muchos temas que podemos hablar, sin duda. Y no está mal hablar de muchas cosas que son propias de nuestra vida. Tú no quieres que seamos ningunos alejados. Pero sí, Señor, quieres que lo que gobierna nuestra vida sea tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en eso. En el nombre de Jesús, amén.